Pues yo soy Roberto Méndez Popoca, soy creyente, soy católico, soy gay y también me dedico a la parte de la psicología y la antropología y en estos momentos realizo una investigación sobre la Santa Muerte y las identidades trans. La Santa Muerte la podemos definir como una entidad que encarna a la muerte como tal, ya que ésta se vincula con la muerte física del ser humano. En las reflexiones religiosas que hacen las y los creyentes, es muy común escuchar que, pues bueno, la muerte va a venir por todas, por todos y por todes, y que nadie va a poder salvarse de ella. La imagen clásica de la Santa Muerte, pues bueno, es un esqueleto que está vestido con un hábito de monje franciscano. Esa es la imagen clásica. Sin embargo, como las y los creyentes le atribuyen diferentes pues, significaciones, con el paso del tiempo la imagen ha ido cambiando. No es como otras imágenes, como las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Juan Tadeo, San Martín de Porres, que ya hay elementos muy particulares que es difícil moverlos, es difícil cambiarlos. En el caso de la Santa Muerte hay una diversidad de imágenes, hay una diversidad de formas de representarla y pues bueno, de entrada se considera una entidad femenina. Y en tanto femenina, por eso también se puede jugar, metafóricamente se puede jugar con su imagen, pues ponerle peluca, ponerle uñas, he visto imágenes donde le ponen aretes, pestañas, pues la arreglan así bien chula. Dirían una chava trans que entrevisté, pues que debe arreglar bien perra a su Santa Muerte, y pues sí, así las arreglan, muy perras a sus santas. Y en el caso de las chicas trans, sobre todo porque, bueno, hay una significación con lo femenino ahí, ¿no? Y la Santa Muerte eh, es un culto que podríamos denominar, o un sistema religioso que podríamos denominar parte del catolicismo popular, porque recordemos que la Santa Muerte no es una santa canonizada por la Iglesia, pero sí ha sido santificada por las y los creyentes. En términos históricos, la Santa Muerte la podemos ubicar como por los 50, 60, en los mercados, particularmente en Tepito, pero también en Sonora y La Merced. Es un culto que surge en los mercados. Y eso lo hace muy interesante porque, por lo tanto, si surge en los mercados, va directo a los hogares. Es un culto doméstico también. Y es un culto que entra por lo femenino. La mayoría de mis informantes de las chicas trans, casi todas fue o una tía, o una prima, o una amiga. Quien les invitó al culto, quien les regaló una imagen. Y el ritual del culto a la Santa Muerte es católico. Hay rosarios, hay misas con todo el ritual católico. La diferencia es que aquí pueden oficiarlo no solamente hombres, sino cualquier persona. Mujeres, cis o trans, pueden oficiar, cualquier persona puede oficiar un rosario o una misa. Hay bautizos en nombre de la Santa Muerte, confirmaciones, primeras comuniones, bodas, con todo el ritual católico. Hay cambios, sí hay cambios, se introducen ciertas oraciones que son específicas para la Santa Muerte, pero estructuralmente es un culto católico en cuanto a lo que yo investigué. Sin embargo, la Santa Muerte es un espectro de fe, yo así le llamo, un espectro de fe muy amplio que matiza en ocasiones con la santería, con el satanismo, con el esoterismo, o incluso también como una entidad independiente que no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con el diablo, sino que es una entidad completamente independiente. También hay reflexiones religiosas de algunos creyentes sobre ello, o reflexiones más New Age, de la Santa Muerte vinculada con raíces prehispánicas y que se vincula con Mictlantecutli, el señor o el dios de la muerte azteca. Pero la gran mayoría, o al menos el culto más difundido, es el que tiene que ver con
lo católico, con el catolicismo. ¿De qué manera está presente la diversidad sexual en tu comunidad religiosa? En la comunidad religiosa del culto a la Santa Muerte, la presencia de personas de la diversidad sexual es constante, es una presencia muy notable, sobre todo cuando los cultos son públicos. Te puedo compartir que parte de mi trabajo de campo, que fue en Naucalpan, Azcapotzalco y Tepito, bueno, en Tepito, cuando tú vas, que regularmente es los días el primero de cada mes es cuando se hace esta celebración mensual, como en el caso de San Judas, que es 28, en el caso de la Santa Muerte es el primero de cada mes, y la festividad más fuerte de la Santa Muerte es el 31 de octubre en Tepito, porque es el aniversario del altar. Esos días tú vas al altar de visita y ves presencia de personas trans, de chicos gays, hombres trans también he visto, y la presencia sí es notable, es notable. Y en el caso de los otros espacios donde hice campo, uno de ellos fue una fiesta donde incluso la especialista ritual, es decir, quien dirigió el rosario a la Santa Muerte en el festejo del altar, era una chica trans y ella fue quien lo dirigió. Y he conocido a otras especialistas rituales que las personas se acercan a ellas para oficiar rosarios, para hacer limpias o para bendiciones, etc. Es una presencia muy, muy notable. En 2016, si no me equivoco, salió por primera vez en la marcha un colectivo de culto a la Santa Muerte LGBT y llevaban una imagen de la Santa Muerte con la bandera. Y me imagino lo fuerte que ha de haber sido porque de por sí la imagen de la Santa Muerte causa cierto, a los no creyentes o hasta creyentes de otras denominaciones les da miedo, como ese choque, ¿no? O sea, de sí grupos cristianos, pero bueno, también entonces hay un grupo de la Santa Muerte LGBT y cómo hacerse visibles en un espacio como la marcha. ¿Has sentido exclusión en tu comunidad religiosa por ser LGBTQ+? Es importante también pensar que a pesar de que son espacios eh, en los que las personas de la diversidad sexual tenemos cabida, hay grupos de personas que no lo aceptan a pesar de pertenecer al culto. O sea, también te puedo decir que en esta experiencia en Tepito, por ejemplo, pues también notas cómo hay miradas, pues miradas discriminatorias, las miradas que ya conocemos, miradas de desagrado, de la gente que se hace a un lado, esta, este, esta tensión particular, sobre todo sobre el cuerpo trans, la experiencia trans, que es un cuerpo que escandaliza, es un cuerpo que rompe en muchos sentidos con lo cotidiano y la gente centra mucho ahí su atención. Y es muy notorio cuando es en términos discriminatorios. Te podría decir que sí, es lo menos, pero lo hay. O sea, dentro del mismo culto a la Santa Muerte, eh, hay personas que pues siguen teniendo ciertas actitudes discriminatorias. Sin embargo, en la mayoría de los casos, te podría decir que no, que hay una aceptación, sobre todo por la reflexión que hacen las y los creyentes de que la Santa Muerte no juzga. Y partiendo de esa premisa de que la Santa Muerte no juzga porque va a venir por todas, por todos y por todas y nos va a llevar por igual, esa reflexión teológica de las y los creyentes permite entonces asumir que no es válido discriminar al prójimo. Por lo tanto, hay una apertura y en esta fiesta que fui, que no era una fiesta LGBT propiamente, la que te cuento de la especialista ritual que ofició el rosario, era un altar doméstico y que se hizo una fiesta comunitaria donde había pues muchas familias, niños, niñas, y había diferentes familias y no había problema con la especialista ritual. Digamos que quizá depende del contexto, pero sí es importante no romantizar esos espacios y pensar que, bueno, como es el culto a la Santa Muerte
y acepta a las personas de la diversidad sexual, es un oasis en el desierto donde todos son aceptados y nadie es discriminado. No, no, no es así. O sea, hay una parte social que todavía ahí está donde hay discriminación. Recordé que también hay momentos de tensión entre grupos. Un grupo de chicas trans que entrevisté en Tepito me contaban que estaban en disputa y tensión con otras chicas trans que también son creyentes de la Santa Muerte y que una del otro grupo le había hecho un trabajo muy fuerte a la otra con la Santa Muerte. O sea, también hay, está esa parte como todo grupo humano, que hay tensiones, conflictos y hay dificultades. Eso no quiere decir que eso descalifique el culto ni a las personas trans, sino justo no romantizar esos espacios, sino como cualquier grupo humano hay tensiones y conflictos. ¿Has sentido exclusión por parte de los colectivos LGBTQ+, por ser creyente practicante? Experiencia personal, te puedo decir que como creyente es complicado poder tener cierto diálogo académico porque pareciera que por ser creyente uno ya tiene un sesgo. Pareciera que por ser creyente uno ya no tiene cierta credibilidad para poder investigar o opinar sobre ciertas cosas. Es complicado enunciarte como creyente porque venimos de una tradición académica eh, pues basada en ideas modernas en el sentido histórico, de pensar la religión como un atraso o como un impedimento, siendo que la religión ha sido algo que se ha reformulado con el tiempo, a pesar de que la ciencia haya, digamos, dominado, entre comillas, porque, pues bueno, sí está el discurso científico, la parte aplicada, pero la gente sigue creyendo. Un ejemplo que me gusta dar mucho cuando hablo de esto es de, bueno, sí, hay un acercamiento a lo científico, a la creencia en la ciencia. Ser creyente no te hace no creer en la ciencia, eso también es otra cosa. Pero hay una intersección con lo religioso. Pienso en estas personas que van con los médicos como un acto de fe. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, yo voy con ese médico porque le tengo fe, porque me va a curar? Pero es un acto de fe ir con el médico, no es un acto de, si no en ese caso vas con cualquier médico, pero ¿cuántas veces no hemos visto consultorios que están así? Es que estoy esperando a que me atienda tal doctor porque es muy buenísimo y le tengo fe. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestras abuelas, a nuestras madres, padres, antes de tomarse una pastilla, persinarse con ella para poder ingerirla y que haga un efecto? Sí hay ciencia, pero la religión se fue reformulando con el tiempo. Y en mi experiencia personal es complicado enunciarte como creyente en ámbitos académicos y en ámbitos LGBT pues también lo es, porque pareciera que si te anuncias como creyente te asumen como católico de ultraderecha, que estás en contra del aborto, que estás en contra del matrimonio igualitario, de la eutanasia, cuando no es así. Yo soy creyente católico, sin embargo estoy a favor de esos derechos y que cada uno de ellos tiene una reflexión teológica también. O sea, vamos a encontrar desde diferentes trincheras cómo hay una reflexión, ¿no? Y que este dogma de fe no es unitario y hay una narrativa hegemónica religiosa, pero la religión permite que se pueda elaborar significados diferentes. Y también hay una exclusión. Pienso en mi experiencia personal, en las marchas, cuando existían las marchas presenciales, antes de la pandemia, que en Ciudad de México siempre inician los colectivos. Muchos colectivos son los que abren la marcha, de diferentes colectivos, familias LGBT, grupos cristianos. Y cuando pasan los grupos cristianos hay mucha gente que se ríe. O sea, a mí me tocó en mi experiencia ver cómo así otras personas de la diversidad, como de, ay, los mochos, ay, los personados, entregan folletos sobre sus iglesias o sobre los servicios que ofrecen, los rechazan y parecieran motivo de burla. Y sí hay una discriminación, quizá no muy generalizada, pero sí presente en espacios LGBT, por el estigma que hay sobre ser creyente, ¿no? Que si bien la iglesia en términos de institución presenta un rechazo a la diversidad sexual, no quiere decir que las y los creyentes tengan que hacerlo necesariamente. Por eso es importante
también ver que en el mismo colectivo suele haber como estas distinciones. ¿Cuál crees que sería una estrategia de combate contra esta doble discriminación? En este caso específico de las mujeres trans con quienes trabajé, en sí mismo la estrategia que ya están llevando a cabo es el hecho de hacer comunidad a través, o a partir más bien, a partir de su creencia. Una de las entrevistas que realicé, una chica me decía que todas ellas trabajadoras sexuales, todas migrantes, fuera del sureste del país, y el punto en común o el común denominador que las mantenía juntas era su creencia de la Santa Muerte, lo cual las hizo rentar una casa, cada una tener su altarcito personal y tener un altar principal en su casa y al mismo tiempo organizarse. Esto me pareció bien bonito, porque ahí ves otros mecanismos de resistencia y otros mecanismos en los que las personas de la diversidad sexual lo llevan a cabo, no necesariamente con esta narrativa del activismo social institucionalizado, por así decirlo, ¿no? Me llamó mucho la atención como una de estas chicas me decía que Alexa me decía que, bueno, vivían, todas eran creyentes, vivían en esta casa y cuando iban a trabajar en la noche con las demás chicas también creyentes, este, una vez al año hacen una colecta. Esta colecta que hacen es para entregar juguetes del Día del Niño, otra para hacer comida para fin de año, el 24 o el 31, si no me equivoco, y entregarla en los hospitales a los familiares de enfermos. Saber cómo a partir de este punto en común que es la religión, el culto a la Santa Muerte permite hacer colectividad, pero al mismo tiempo permite ayudar al prójimo, ayudar al otro. Y que este colectivo hace que se genere resistencia y que no pasa por ese filtro institucional o hegemónico de que la diversidad se tendría que cobijar de cierta forma o que tendría que tener todos los reflectores del mundo para poder justificarla o legitimarla, ¿no? Decir, bueno, entonces sí es activismo porque entregaron tanto, hicieron tanto, simplemente hacen su chamba desde su trinchera y eso me parece que es la manera en la que ya están generando estrategias para hacerlo. Y en otro sentido, pues, otra estrategia, desde mi punto de vista, quizá es el que hagan público su culto, el que sea visible, el que no tengan miedo a salir a la calle e ir a uno de los altares principales, al que sea, no solo Tepito, hay más altares en la Ciudad de México eh, y fuera de la ciudad también, ir al templo, ir con la figura de la Santa Muerte y no tener miedo quizá a salir como quizá hace muchos años mucha gente pues no lo hacía, ¿no? Creo que también esto es muy importante, el que se visibilice el culto y en cuanto a la experiencia como académica, quienes somos creyentes, creo que eso nos enseñan las y los otros creyentes, el no tener miedo a enunciarnos, porque si no lo decimos, no existimos. Creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes de la importancia de la palabra, de que tenemos que enunciarnos y hacer colectivo. O sea, justo el hecho de encontrar otras personas que trabajen en temas religiosos y diversidad sexual, hacer ese colectivo y pues bueno, enunciarse. Y algo que me faltó decir muy importante es que en el caso de las personas trans, sí hay una doble discriminación, pero yo pensaría que hasta una tercera, porque es discriminación por ser creyentes de la Santa Muerte, por ser trans y por ser pobres. Bueno, pobres y racializadas, el hecho de ser trabajadoras sexuales, o sea, es toda una discriminación en muchos sentidos. En muchos sentidos está esta discriminación y pues la importancia de denunciarse y hacer colectivo. Lo importante también es que podamos acercarnos a conocer otros cultos, de tener
iniciativa de romper prejuicios. De manera personal puedo decir que rompí muchos prejuicios respecto a este culto porque por todo el estigma que hay se suele atribuir a algo demoníaco, a algo satánico, y cuando te acercas pues ves que es una santa más. Hay particularidades sí, pero es importante pues acercarse a ello, seamos creyentes o no. Y pues en cuanto a las y los creyentes o les creyentes LGBT, es importante también que pues se genere comunidad, que se intercambien opiniones y que de alguna manera pues se haga visible, ya que los creyentes LGBT más existimos y resistimos.